Y si la historia más aterradora que escucharás hoy no salió de una película, sino del mensaje real de uno de ustedes. Todos hemos escuchado relatos de terror, pero ¿qué pasa cuando la fuente es alguien como tú, que vivió algo que simplemente no puede explicar? Hoy vamos a explorar precisamente eso. ¿Por qué tantas personas alrededor del mundo aseguran haber vivido experiencias que no pueden explicar? ¿Y qué tan creíbles son estas historias? En este video, nos vamos a sumergir en los relatos que ustedes mismos me han enviado. Analizaremos sus elementos más misteriosos, pero tranquilos. No vamos a usar imágenes perturbadoras ni sustos baratos. El objetivo es crear un espacio seguro para explorar lo inexplicable. Por supuesto, he adaptado un poco las historias para proteger la privacidad de quienes las compartieron, y las contaremos de una manera que todos puedan escuchar sin miedo. Así que, pónganse cómodos. Vamos a escuchar estas historias, y tú decidirás qué tan reales pueden ser. Nuestra primera historia se llama La puerta que nunca debía abrirse. Nos la envía un suscriptor que cuenta que en la casa de su infancia había una puerta muy particular. Estaba al final de un pasillo, siempre cerrada con llave, y sus padres le habían dicho una sola cosa sobre ella. Esa puerta no debe abrirse. Nunca le dieron una razón, solo esa advertencia que, con los años, se convirtió en un misterio familiar. La puerta llevaba a un pequeño cuarto de almacenamiento que nadie usaba, o al menos eso le decían. Una noche, cuando tenía unos 15 años y estaba solo en casa, ocurrió algo que nunca olvidaría. Estaba en su habitación, estudiando, y la casa estaba en completo silencio. De repente, tuvo esa extraña sensación de que algo no estaba bien. Un escalofrío le recorrió la espalda. Decidió levantarse y echar un vistazo. Al salir al pasillo, su corazón se detuvo. La puerta, aquella que siempre estaba cerrada con llave, ahora estaba ligeramente entreabierta. Una pequeña rendija oscura que rompía la normalidad de su hogar. Se quedó paralizado, pensando en todas las posibilidades. ¿Había olvidado a alguien cerrarla con llave? Imposible, siempre lo comprobaban. ¿Podría ser que la cerradura se hubiera estropeado? Quizás, pero lo más inquietante no era solo que estuviera abierta, sino la sensación que emanaba de esa oscuridad. No había ningún ruido, ningún movimiento, solo un silencio profundo y pesado, como si el aire mismo dentro de ese cuarto fuera diferente. Se acercó lentamente, paso a paso, con el corazón latiéndole en los oídos. Cada crujido del suelo de madera parecía un grito en la quietud de la noche. Cuando llegó frente a la puerta, se asomó con cuidado, esperando encontrar algo, cualquier cosa, pero no había nada. Solo cajas viejas y polvo. Empujó la puerta para cerrarla, y al hacerlo, escuchó el clic metálico de la cerradura al encajar. Estaba cerrada de nuevo. Nunca más volvió a encontrarla abierta, y nunca se atrevió a preguntar a sus padres. Pero esa imagen, la de la puerta entreabierta en la oscuridad, se quedó grabada en su mente para siempre. Ahora, analicemos un poco. Desde un punto de vista lógico, hay explicaciones. Una corriente de aire fuerte, aunque improbable si las ventanas estaban cerradas, podría haber movido una puerta mal cerrada. Las cerraduras antiguas a veces fallan, especialmente con los cambios de temperatura. Quizás alguien la dejó mal cerrada sin darse cuenta, y la vibración de la casa hizo el resto. Incluso nuestra propia mente, en un ambiente silencioso y sugestionado por una regla familiar, puede jugarnos malas pasadas. El cerebro es experto en llenar los vacíos con nuestras peores expectativas. Sin embargo, la historia nos deja con esa duda. ¿Por qué justo esa noche? ¿Por qué esa puerta en particular? El misterio no está en si algo sobrenatural ocurrió, sino en la perfecta coincidencia de factores que crearon un momento de pura tensión, dejando que la imaginación hiciera el resto. Vamos con la segunda historia, que podríamos titular La llamada sin número. Una suscriptora nos cuenta una experiencia que, aunque parece simple, la dejó profundamente inquieta durante semanas. Todo comenzó una noche de martes. Estaba a punto de dormir cuando su teléfono sonó. Al mirar la pantalla, algo le pareció extraño. No aparecía ningún número.
ni número desconocido, ni privado. Simplemente la pantalla de llamada estaba en blanco, sin identificador. Por pura curiosidad, contestó. Al otro lado de la línea, solo había silencio. Pero no era un silencio de línea muerta, sino un silencio ambiental, como si alguien estuviera allí, sosteniendo el teléfono, pero sin decir una sola palabra. Podía percibir una especie de presencia en el sonido de fondo, un vacío que se sentía habitado. Después de unos segundos diciendo «¿Hola?», colgó, un poco desconcertada. La noche siguiente, a la misma hora, el teléfono volvió a sonar. De nuevo, sin número. Esta vez dudó en contestar, pero la intriga fue más fuerte. El resultado fue el mismo. Silencio. Un silencio que se sentía observador. Esto se repitió durante 5 noches seguidas. Siempre a la misma hora, siempre sin número y siempre con ese silencio expectante al otro lado. Ella empezó a sentirse vigilada, como si alguien estuviera intentando decirle algo sin palabras, o simplemente comprobando que estaba allí. La ansiedad crecía cada noche. La quinta noche, después de colgar, decidió apagar el teléfono. No quería volver a pasar por eso. Al día siguiente, lo encendió con un poco de miedo, pero la llamada no volvió. Ni esa noche, ni la siguiente. Simplemente, se detuvieron tan repentinamente como habían comenzado. Nunca supo quién llamaba ni por qué. Analizando esto, las explicaciones lógicas son bastante claras. Podría tratarse de un fallo en la red telefónica, lo que se conoce como llamadas fantasma, que a veces son causadas por errores en el sistema o pruebas de la operadora. También podría ser un marcador automático defectuoso de alguna empresa que intentaba contactarla, pero su sistema de audio fallaba. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea tan inquietante no es la llamada en sí, sino la psicología detrás de ella. La repetición, la hora exacta, la falta de información. Todo eso crea un patrón que nuestra mente interpreta como intencional. Nos arrebata el control. No sabemos quién es, qué quiere, ni cuándo volverá a llamar. Es la incertidumbre y la invasión a nuestro espacio personal, incluso a través de un dispositivo, lo que convierte un simple error técnico en una fuente de verdadero terror psicológico. Nuestra tercera y última historia de hoy se llama El susurro en el pasillo. Nos la envía alguien que recuerda algo muy vívido de su niñez. Cuando tenía unos 7 u 8 años, a menudo se despertaba en mitad de la noche. En el silencio de la casa, escuchaba algo muy particular. Su nombre, susurrado desde el pasillo. No era una voz fuerte, sino un susurro muy suave, casi como un eco lejano. Siempre sonaba igual, un tono neutro, sin emoción, que simplemente decía su nombre. Cada vez que lo escuchaba, se levantaba de la cama con el corazón acelerado y se asomaba por la puerta de su habitación. Pero el pasillo siempre estaba vacío y oscuro. La casa estaba en completo silencio. Sus padres dormían profundamente. Al principio pensaba que eran sus padres llamándolo, pero cuando les preguntaba por la mañana, ellos siempre lo negaban. Le decían que probablemente lo había soñado, pero él sabía que estaba despierto. La sensación era demasiado real. Esto sucedió de forma intermitente durante casi un año. A veces pasaban semanas sin que ocurriera, y de repente, una noche, el susurro volvía. Con el tiempo, se acostumbró, aunque nunca dejó de darle un escalofrío. Y tan misteriosamente como empezó, un día dejó de escucharlo. Creció y nunca más volvió a oír ese susurro. Pero el recuerdo de esa voz suave en la oscuridad del pasillo se quedó con él para siempre. Una pequeña pieza inexplicable de su infancia. Este tipo de experiencia es sorprendentemente común en niños, y hay varias explicaciones científicas fascinantes. Una de ellas son las alucinaciones hipnagógicas, que ocurren en el estado entre la vigilia y el sueño. El cerebro está medio dormido, medio despierto, y puede crear sonidos o imágenes muy realistas. También está el fenómeno de la pareidolia auditiva, donde nuestro cerebro intenta encontrar patrones familiares, como nuestro nombre, en ruidos aleatorios, como el crujido de la casa, el viento o el zumbido de un electrodoméstico.
El eco interno también es una posibilidad. A veces, nuestros propios pensamientos pueden sonar como una voz externa en un ambiente muy silencioso. Lo interesante de esta historia no es si fue un fantasma o no, sino cómo un recuerdo tan simple puede quedarse con nosotros durante tantos años. Nos recuerda que nuestra percepción del mundo es frágil y que, especialmente en la infancia, la línea entre lo real y lo imaginado es increíblemente delgada. Y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Lo interesante de estas historias no es solo si son reales o no, sino cómo cada una refleja algo que todos hemos sentido alguna vez. Ese momento en el que algo no encaja, en el que la lógica se tambalea y nos quedamos pensando. Una puerta que se abre sola, una llamada sin explicación, un susurro en la noche. Son pequeños fallos en nuestra realidad que nos recuerdan que quizás no lo entendemos todo. Y ahora te toca a ti. Si tienes una historia misteriosa, no importa si es pequeña, extraña o simplemente algo que nunca has podido explicar, me encantaría que la compartieras en los comentarios o por mensaje privado de forma segura y respetuosa. Quizás tu relato aparezca en el próximo video de esta serie. Gracias por escuchar estas historias junto a mí. No olvides darle like si te ha gustado y suscribirte para no perderte más misterios como estos. Recuerda, a veces, lo más misterioso no es lo que vemos, sino lo que no terminamos de entender. Nos vemos en el próximo video.